bienvenidos. Gracias a Dios que una vez más estamos reunidos y quiero invitarles a ponerse en pie para que podamos leer la palabra del Señor. Esta vez vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Marcos. Nos encontramos ya en el capítulo 14, que es donde vamos a leer los versículos que corresponden para esta ocasión en la continuación del estudio que estamos desarrollando en este evangelio. Bien, dice entonces la palabra de Dios, Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 66 en adelante. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, pasó una de las criadas del sumo sacerdote. Cuando vio a Pedro calentándose, se fijó en él. Tú también estabas con ese nazareno, con Jesús, le dijo ella. Pero él lo negó. No lo conozco, ni siquiera sé de qué estás hablando. Y salió afuera a la entrada. Cuando la criada lo vio allí, les dijo de nuevo a los presentes: este es uno de ellos. Él lo volvió a negar. Poco después los que estaban ahí le dijeron a Pedro: seguro que tú eres uno de ellos, pues eres Galileo. Él comenzó a echarse maldiciones. No conozco a ese hombre del que hablan, les juró. Al instante, un gallo cantó por segunda vez. Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Y se echó a llorar. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, el día de hoy vamos a continuar con estos relatos que se le llaman los relatos de la pasión. Y como lo hemos mencionado ya anteriormente, estos fueron los primeros materiales que fueron redactados antes de que el Evangelio llegara a ser lo que ahora es. Es decir, el Evangelio no comenzó a escribirse desde el capítulo 1, siguiendo por el 2, sino que la redacción de los hechos de Jesús comenzó con el relato de la pasión, que son estos relatos que hemos venido viendo desde el capítulo 12. Y a partir de ellos es de que se fueron añadiendo otros relatos adicionales hasta que se fue completando lo que hoy nosotros llamamos un evangelio. Por eso es que hay algunos eruditos que dicen que los evangelios son los relatos de la pasión comentados, porque esa es la realidad, que se comenzó desde estos relatos y luego se fueron ampliando, construyendo los diversos antecedentes. En el pasaje que hoy hemos leído, se le está dando continuidad al relato de qué fue lo que pasó con Pedro. Un relato que se detuvo en el versículo 54, que es donde por última vez se nos mencionó a Pedro. Ese versículo 54 dice: Pedro lo siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Allí se sentó con los guardias y se calentaba junto al fuego. Esa fue la última mención que se hizo de Pedro y que se vuelve a retomar en el pasaje que hoy hemos leído. Como lo dijimos en esa oportunidad que pasamos por el versículo 54, la acción de Pedro es una acción
temeraria, muy desafiante, muy valiente, diríamos, recordando de que en el Getsemaní, donde el Señor había sido capturado, él había cortado la oreja de uno de los criados del sumo sacerdote. Y a pesar de que él había cometido, diríamos, un delito, tiene la valentía o el atrevimiento, como lo vimos en el 54, de ir a la casa del sacerdote, entrar en el patio y sentarse al lado de los guardias, que eran los que habían detenido al Señor. Pero él se sienta al lado de ellos y busca calentarse en el fuego, porque recordemos que todo esto está ocurriendo de noche. Entonces, eso requiere valentía, el irse a meter, como decimos, a la boca del león. Pero Pedro lo está haciendo. Hasta ahí todo va bien. Pero al llegar al versículo 66, que es donde ahora hemos iniciado la lectura, dice que Pedro estaba ahí donde lo dejó el versículo 54, en el patio. Y pasó una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que estaba calentándose en el fuego, se fijó en él. ¿Cómo era que esta criada lo identificó a Pedro? No lo sabemos, el Evangelio no lo explica, pero es probable de que esta criada haya estado en momentos cuando el Señor, durante esa semana, lo hemos visto enseñar en el templo, discutir con las autoridades religiosas, y obviamente esto llamaba la atención. Muchas personas se acercaban movidas por la curiosidad, y probablemente entre esos curiosos iba la criada, y no era difícil poder reconocer a Jesús y luego conocer a sus discípulos que andaban siempre con él. Pero tampoco hay que olvidar que Pedro era uno de los tres dentro del círculo de los discípulos, uno de los tres del círculo más íntimo: Pedro y los dos hermanos Juan y Jacobo. Entonces había una identificación. Probablemente por eso es que la muchacha lo reconoce y entonces se lo dice: tú también estabas con ese nazareno, con Jesús. Ante esto dice el versículo 68 que Pedro lo negó, pero lo negó actuando como que si él no sabía de qué le estaban hablando, porque él dijo: no lo conozco, ni siquiera sé de qué estás hablando. Entonces, al decir eso, que él no sabía de qué le estaban hablando, era desentenderse del asunto. Y entonces decir: bueno, yo no sé de qué tú me estás preguntando, de qué hombre hablas. Entonces se hizo el que no sabía nada, se hizo el que no entendía qué era lo que estaba pasando. Pero esto hace que Pedro tome ciertas precauciones, y dice la parte final del versículo 68 que él salió afuera a la entrada, es decir, él estaba adentro en el patio como lo hemos visto, pero ahora él ya va hacia afuera, pero se queda en la entrada. Es decir, él sabe que ahí corre peligro, que está expuesto, pero no quiere irse. Entonces se pone en la puerta, probablemente con la idea de que si las cosas se ponen feas, él podrá escapar. Entonces no está, pero ni retirado, pero tampoco adentro como había estado con anterioridad. Es decir, en esta negación de Pedro, lo que está ocurriendo es de que hay un alejamiento progresivo del Señor, porque estando adentro del patio, Pedro estaba más cerca de Jesús. No lo podía ver, pero estaba más cerca de él. Pero ahora que él está saliendo a la puerta, ya casi para irse, entonces se está alejando del Señor.
Estando ahí en la puerta, dice el versículo 69 que aparece otra vez la misma criada. Y dice, cuando la criada lo vio allí, les dijo, o sea, hoy ya no habló a él, sino que le dijo a los hombres que estaban alrededor: este es uno de ellos. Ahora la cosa era peor, porque ya no era que la criada le estaba diciendo a Pedro que él era uno de los que andaba con Jesús, sino que se le está diciendo a otros que están en el lugar. Entonces el versículo 70 dice que él lo volvió a negar. Otra vez él está diciendo que no conoce al Señor. En cada una de las negaciones de Pedro, porque Marcos las marca muy bien las tres, hay un camino descendente. Porque primero todo comienza, como dijimos, él haciéndose el que no sabe qué es lo que ocurre, no sabe de qué le están hablando. En la segunda negación estamos viendo que ahí es una negación de que no lo conoce. Y ahora viene la tercera. Poco después, dice siempre el versículo 70, los que estaban allí le dijeron a Pedro, hoy ya no es la criada, hoy son los que habían escuchado: seguro que tú eres uno de ellos, pues eres Galileo. ¿Cómo sabían que Pedro era Galileo? Porque sí lo era, pero ¿cómo lo sabían? Se han dado, hermanos, varias interpretaciones. Una es que como Jesús también venía de Galilea y todos los discípulos eran de Galilea, entonces el decir Galileo era algo que los identificaba, era una manera, era un gentilicio, pero se había convertido en una forma de denominar a los que andaban con Jesús y a Jesús mismo. Entonces, al decir que le dijeron eres Galileo, era como que si le dijeron tú eres del grupo de los que han dado con este hombre. Esa es una interpretación. La otra viene dada por el Evangelio de Mateo, porque Mateo añade a esto que Marcos dice de que era Galileo, y dice Mateo que porque lo reconocieron por su forma de hablar. Como otras veces le he explicado, Galilea era una región que estaba en la parte más norte de Israel. E históricamente era una región donde había habido mucha mezcla de naciones gentiles con el pueblo de Israel. Eso es lo que antiguamente, en el Antiguo Testamento, durante la monarquía, había sido parte del reino del norte, que fue invadido por los asirios, así como el sur fue destruido por los caldeos de Nabucodonosor. El norte había sido destruido y deportado por los asirios, y los asirios se habían llevado al reino del norte pueblos gentiles de otras naciones que ellos habían conquistado, y estos comenzaron a mezclarse, de tal manera que Galilea era considerada una región, bueno, algunos ni siquiera la consideraban como parte del territorio de Israel, y otros lo veían como Israel, pero como una zona muy marginal, muy despreciada. Era una región muy pobre. En el norte de Galilea solo había una ciudad importante que se llamaba Séforis, y esta ciudad quedaba bastante cerca de Nazaret, unos 12 kilómetros. Cuando Jesús era un joven de más o menos unos 25 años, Séforis se había levantado en una rebelión en contra de los romanos, rebelión que terminó con un aplastamiento. O sea, los romanos arrasaron con Séforis, y entonces la historia cuenta que los romanos a todos los hombres de Séforis los crucificaron, y que a lo largo de toda
carretera o la calle o el camino que llevaba hacia Séforis, colocaron cruces del uno y del otro lado, y ahí se habla de 6,000 hombres que fueron crucificados como resultado de esa rebelión. Como Séforis había sido destruida, se cree que José, el padre adoptivo de Jesús, la palabra que en el original aparece para referirse a José, tradicionalmente se ha traducido como carpintero, pero esa es la tradición. Pero cuando se hace un estudio de la palabra puede ser traducida también como herrero. Entonces es probable que José, el padre adoptivo de Jesús, haya sido un carpintero, pero igual probabilidad es de que haya sido herrero, el que trabajaba el metal, el hierro. Pero ya sea lo uno o lo otro, estas eran oficios que se usaban mucho en la construcción. Y por eso se cree que después de la destrucción de Séforis, porque la ciudad fue reconstruida, y siendo que Nazaret quedaba muy cerca, se cree, esta es una deducción nada más, ¿verdad?, que José de seguro iba a trabajar en la reconstrucción de Séforis. Y como le digo, Jesús andaba en esa época más o menos ahí por sus 24 o 25 años. Y obviamente él iba con su padre adoptivo, ¿no? Iba a trabajar porque recordemos que los hijos heredaban el oficio de los padres. Entonces Jesús heredó la carpintería o la herrería, dependiendo cuál haya sido al final. Al final no importa cuál era en realidad el oficio que ellos tenían. Pero el hecho es de que entonces trabajaron en la reconstrucción de Séforis. Al trabajar en la reconstrucción de Séforis es que Herodes Antipas, que en el Nuevo Testamento simplemente es mencionado como Herodes, que es el que mata a Juan el Bautista, el que juzga al Señor Jesús, establece su centro, digamos, administrativo de su reino en Séforis precisamente. Por eso le digo, esa era la única ciudad importante que había en Galilea. Todo lo demás eran aldeas, eran pueblitos pequeños, era la región más pobre. Y al haber pobreza, usted sabe que a pobreza equivale educación deficiente. Entonces lo que ocurría era que los galileos, por ser la región más pobre, olvidada, marginada de Israel, entonces ellos no tenían mucha educación. Y eso se les notaba al hablar, porque hablaban incorrectamente, o sea, no pronunciaban bien las palabras. Y esto es a lo que se cree que se refería Mateo cuando él dice que reconocieron que Pedro era galileo por la manera de hablar. Entonces él escucharon cómo él mal articulaba las palabras, entonces dijeron, es un galileo. Lo mismo va a ocurrir ya en el libro de los Hechos, cuando el Espíritu Santo viene sobre los discípulos, que son galileos, y luego comienzan a enseñar la palabra. Lo llevan delante del concilio, delante del Sanedrín, para juzgarlos. Pero dice que ellos se sorprendían de la sabiduría con la cual hablaban, porque sabían que eran galileos, que no tenían letras, es decir, no tenían educación. Y sin embargo estaban haciendo una presentación consistente de Jesús como el enviado de Dios, como el Hijo de Dios. Eso era resultado de la obra que el Espíritu Santo estaba haciendo ya en los discípulos. Pero en este momento eso juega en contra de Pedro, y por eso le dicen, seguro que eres uno de ellos, pues eres galileo. Y como ahora ya estamos en la tercera negación, y hemos dicho que las negaciones nos indican un camino descendente, entonces hoy Pedro está ya en el nivel más bajo, y ahora no solo niega, sino que dice el versículo 71 que comenzó a echar maldiciones. No conozco a ese hombre,
del que hablan, les juró. Es decir, hoy Pedro está jurando y está profiriendo maldiciones de que no, él no conoce a este hombre. Es decir, lo que comenzó por un hacerse el que no sabía, que luego pasó a una negativa y ahora ha pasado a maldiciones y juramentos diciendo de que él no conoce, no sabe quién es ese fulano del que le están hablando. Nos habla de un descenso, de una caída. Y justamente cuando él lo ha negado por tercera vez, dice el versículo 72, al instante, que recuerde que esa es una expresión bien común, bien repetitiva en Marcos, la expresión al instante o al momento, inmediatamente, lo usa mucho Marcos, aquí lo está usando de nuevo. Al instante, un gallo cantó por segunda vez. O sea, no se nos dice cuándo había cantado la primera. Uno intuiría de que fue tal vez después de la primera negación. Pero el hecho de que hoy ya estamos en que el gallo está cantando por segunda vez. Y entonces Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. Y el Señor lo que había dicho es esto: antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Y cuando Pedro recuerda lo que el Señor le había dicho y ve que se ha hecho realidad, que él ha negado ya cada vez más incisivamente al Señor, y que el gallo canta 2 veces, entonces se echa a llorar. Y es un lloro de fracaso. Se da cuenta de que aquellos grandes discursos que él dio, diciendo: Señor, aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar. Aunque tenga que morir contigo, pero yo no te voy a negar. Son discursos que quedaron en el olvido, se los llevó el viento. Y por lo tanto, ahora él llora lamentando que no pudo mantenerse firme. Ahora, este relato de la negación de Pedro, usted puede ver que sigue, está después de la negación, no la negación, sino que el juicio, el interrogatorio que le hacen a Jesús en el consejo de los sacerdotes. Y lo que vemos es un gran contraste, porque por su lado Jesús, él está afirmando que es el Hijo de Dios. O sea, eso es lo que lleva a que lo condenen, porque él dijo: yo soy el Hijo del bendito. Ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Él sabe que al decir eso se está poniendo la soga al cuello, y es lo que el sacerdote, el sumo sacerdote, dice. O sea, ¿para qué necesitamos más testigos si lo acaban de oír? Acaban de oír la blasfemia. Entonces lo acusan de blasfemia y lo condenan a muerte, porque de acuerdo a la ley de Moisés, esa era la pena que correspondía, la pena capital. Entonces note, Jesús fue valiente. Jesús mantuvo su testimonio. Jesús no negó su identidad, al contrario, la afirmó. Y Pedro lo que ha hecho es todo lo contrario. Lo que ha hecho es negarlo. Primero hacerse el desentendido, después decir no lo conozco, para terminar maldiciendo y jurando que él no sabía de qué hombre le estaban hablando. Entonces, es un contraste total, que mientras el Señor sigue siendo fiel a su misión, fiel a Dios y fiel a su pueblo, Pedro por su lado ha sido infiel a Jesús, infiel a Dios, infiel a los otros discípulos con los cuales él había dicho atrevidamente que no iba a negar al Señor, aunque tuviera que morir. Este versículo 72, que termina con el llanto de Pedro, es la última vez que en el Evangelio se menciona a los discípulos. Ya no van a volver a aparecer. Entonces, uno podría decir: hasta aquí llega el relato con relación a los discípulos del Señor. Pero ¿cómo está terminando la historia de ellos? Porque ya no van a aparecer.
De aquí en adelante las que van a continuar son las discípulas de Jesús. Pero los discípulos, hablando de los 12, esta es la última mención. Y esa última mención es de un Pedro fracasado, llorando de ver su cobardía, su falta de valentía, su contradicción de todo lo que él había dicho, casi alardeando delante de los otros 11. ¿Y por qué razón aquí termina el relato? Porque al terminar aquí el relato de los discípulos, de los 12, y no volverlos a mencionar, entonces para Marcos ese es el final. De manera que la negación que tenemos aquí no solamente es la negación de Pedro. Este relato, diríamos, es la parte final o el capítulo final de la narración de lo que los otros discípulos han hecho, que la vimos allá en el Getsemaní, que todos salieron huyendo. Y se recuerda la historia del joven que decíamos es un personaje extraño, que iba solo cubierto de una sábana. Tratan de atraparlo y él deja la sábana, pero huye desnudo. Es una huida. Y ahí se cumplió, dice el mismo evangelio, lo que el Señor había dicho, basándose en Zacarías: heriré al pastor y las ovejas serán desperdigadas. Entonces el relato de la negación de Pedro es, hermanos, el cierre de los relatos de la negación y del fracaso de los discípulos. ¿Y por qué ellos han fracasado? Porque ellos no han comprendido el mensaje de la cruz. Recuerde que Marcos nos relata 3 anuncios que Jesús hizo de lo que él habría de padecer en Jerusalén. El primer anuncio aparece justamente a la mitad del Evangelio de Marcos, en el capítulo 8. No sé si lo recordará porque eso hace ya ratos, pero en el capítulo 8 yo le dije que ahí en este momento estábamos comenzando la segunda parte del Evangelio de Marcos, que se caracteriza precisamente por la subida a Jerusalén y los 3 anuncios de lo que al Señor le va a pasar. Y así comienza el capítulo 8, que después de que Pedro ha confesado que Jesús es el Hijo de Dios, entonces viene el Señor y les da el primer anuncio. Pero la característica de los 3 anuncios es así, tiene 3 momentos. El primer momento es que Jesús anuncia lo que va a padecer. El segundo momento, los discípulos reaccionan sin entender o en contra de lo que el Señor acaba de anunciar. Y el tercer momento es cuando Jesús viene y los instruye de la necesidad de su muerte. Estos 3 momentos se repiten 3 veces en el Evangelio, en cada uno de los anuncios que Jesús hace de lo que él va a padecer. Entonces, la dificultad desde la perspectiva del Evangelio de Marcos es que los discípulos no visualizan, ellos no comprenden la necesidad del sacrificio de Jesús. Para ellos la cruz es el obstáculo principal. Y por eso es de que hoy llega el final del relato de ellos, porque estamos ya en los relatos de la pasión. Es decir, esto ya está conduciendo a la cruz, a la muerte del Señor, que va a ocurrir unas horas después. Ellos eso no lo pueden entender, no lo pueden sobrellevar y no lo van a entender, porque note, acabo de decirle que este versículo 72 es la última mención que el Evangelio de Marcos hace de los 12, no vuelven a aparecer. Es decir, para Marcos no hay rehabilitación, no lo rehabilita.
Porque en los otros evangelios usted sabe que hay historias. En el evangelio de Juan, por ejemplo, el Señor llama a Pedro, lo confronta y lo confronta 3 veces preguntándole: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Hasta que Pedro finalmente responde: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que yo te amo. Entonces viene Jesús y le dice: bueno, apacienta mis ovejas. Ahí lo está rehabilitando, lo está levantando. En otros evangelios lo que tenemos son las apariciones del Señor resucitado, que lo hace con el propósito de rehabilitarlos a ellos, diciéndoles, como en el caso del evangelio de Lucas, apareciéndose donde ellos estaban escondidos por miedo y diciéndoles: paz sea a vosotros. Al hablarles de paz, lo que está haciendo es que los está rehabilitando. Pero en el caso de Marcos no es así. Marcos ni siquiera relata apariciones del Señor resucitado, porque el eje o el corazón del evangelio de Marcos no es la resurrección, es la cruz. Por eso es que sí hay una mención, porque llegan las mujeres, eso lo vamos a ver en el capítulo 16, y ven al ángel que está ahí sentado y les dice: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Miren, él no está aquí, ha resucitado. Y hasta ahí, eso es todo lo que dice el evangelio de Marcos. Y luego dice que las mujeres se asustaron de ver lo que el ángel decía, y dice que por temor no le dijeron a nadie lo que había pasado. Es decir, no dijeron que la tumba estaba vacía, que ahí había un ángel y que el ángel les había dicho que no estaba muerto, sino que estaba ahí. No le dicen a nadie. Y ahí termina el evangelio de Marcos. Así terminaba. Después fue que le añadieron los finales, porque en los manuscritos usted puede encontrar el evangelio de Marcos como fue escrito originalmente, que llega hasta ahí donde le digo que el ángel les dice: ha resucitado, pero dice que ellas no le dijeron a nadie por temor. Y ahí termina. Luego hay otros manuscritos donde le han añadido otro que le llaman el final corto, que tiene como unos 4 o 5 versículos más, que es como un cierre. Y luego está otros manuscritos que son los más recientes, que presentan, le han añadido el final largo, que se llama. Ese es el que tenemos nosotros, principalmente en la Reina Valera. En la Reina Valera usted encuentra que tenemos el evangelio de Marcos tal como lo conocemos. Estoy viendo acá que la NBI también lo pone, pero hay otras traducciones de la Biblia donde hace la aclaración y dice que ese final largo no está en los manuscritos más antiguos y confiables, fue añadido después. Pero entonces tomemos el evangelio como fue escrito. O sea, no estoy diciendo que el final largo, que es al que nosotros estamos más familiarizados, que no tenga validez o que eso no es palabra de Dios. O sea, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la redacción inicial de Marcos no llegaba hasta ahí. Esa fue una adición que se hizo posteriormente. Las adiciones se fueron incorporando a lo largo del camino hasta que llegó el momento en que se reconoce el canon de las escrituras. Al reconocerlo como canon de las escrituras, todas las adiciones quedan validadas como escritura. Pero originalmente no había sido así. Entonces, si tomamos en cuenta el final corto, por llamarle de alguna manera, que era el único que tuvo por mucho tiempo el evangelio de Marcos, entonces, ¿cuál es el mensaje? Porque la resurrección se sugiere, pero dice que las mujeres, las que vieron la tumba vacía, a quienes el ángel les habló, dice que no dijeron nada a nadie. Y Jesús no aparece resucitado, no hay relatos de Jesús resucitado en Marcos. Entonces, ¿cuál es el objeto? El centro es la cruz. Y esto es así porque Marcos fue un discípulo de Pablo.
Recuerde que cuando el Evangelio de Marcos fue escrito, Pablo ya había sido martirizado. Entonces Marcos era un discípulo de Pablo. Él tenía la teología de Pablo. Y para Pablo, como él mismo lo dice, que el poder del Evangelio es la cruz. Y que es en la cruz donde se reconoce al Señor. Entonces cuando Marcos relata su Evangelio, entonces, el énfasis él lo pone en la cruz. Pero la cruz, como el mismo Pablo lo dice, es un escándalo. Era un escándalo. Por eso es que los discípulos, ellos no están creyendo, hoy están negando al Señor. Y en el relato terminan vencidos, derrotados, acobardados, llorando. Y no se les vuelve a mencionar. ¿Por qué? Porque no entendieron el mensaje de la cruz. La cruz es la que vindica al Señor Jesús. La cruz es la que manifiesta la verdadera identidad de quién era Jesús. Y el momento culminante de eso, ya vamos a llegar ahí en el siguiente capítulo, en el 15, es cuando el centurión, al ver morir al Señor en la cruz, el centurión dice: este verdaderamente era el Hijo de Dios. Pero miren qué momento lo está diciendo. Lo está diciendo en el momento en que Jesús está muriendo en la cruz. ¿Y quién lo está diciendo? Lo está diciendo un gentil. ¿Cómo es que el centurión llega a creer que Jesús es el Hijo de Dios? Por la forma en que muere, por la cruz. Esa es pura teología de Pablo, ¿verdad? Y es que a través de la cruz el mensaje ahora se ofrece a los gentiles. Por eso es que es un gentil, un oficial romano el que finalmente reconoce. Recuerde que en Marcos lo hemos visto. Todo el tiempo Jesús ha pasado diciendo: no le digan a nadie. No le digan a nadie que yo hice este milagro. No le vayas a decir a nadie que yo te devolví la vista. Echaba afuera demonios, y cuando los demonios decían: nosotros sabemos quién eres tú, callen, les decía, y salgan. No los dejaba hablar, porque esos demonios sabían quién era él. En Marcos es una constante que siempre Jesús está diciendo: no le digan, no deben saberlo. Entonces a eso es a lo que un teólogo alemán, hace más de 100 años, porque fue en 1901, él fue el primero a quien a esa característica de Marcos le puso el secreto mesiánico, donde Jesús quiere mantener en secreto su identidad y nadie se da cuenta de ella hasta que llega el centurión. Entonces los discípulos no pudieron ver lo que el centurión sí vio. Y esa era la enseñanza de Pablo. Pablo dice allá en Romanos que Israel no puede entender el mensaje, porque dice: ha venido ceguera parcial para Israel, y en cambio los gentiles son los que han visto. Y luego pone la figura del olivo, que dice que las ramas natural que eran Israel fueron desgajadas, y en su lugar, dice Pablo, el Señor injertó olivo silvestre. Somos nosotros los gentiles. Entonces, eso es lo que ocurrió. Los discípulos no pudieron entender quién era Jesús. El gentil sí. Y ahí termina el evangelio, cuando finalmente hay uno que lo conoce, pero lo conoce en la cruz. Entonces, hermanos y hermanas, el evangelio es así. El evangelio siempre supone sufrimientos, peligros,
martirio, como ocurrió con varios de los discípulos. ¿Se recuerda cuando los discípulos dijeron, los hijos de Zebedeo, Juan y Santiago, dijeron: Señor, cuando venga tu reino nos gustaría sentarnos a tu derecha y a tu izquierda? Y el Señor dijo: miren, eso yo no lo puedo hacer, porque es el Padre quien va a decidir quién va a estar a mi derecha y a mi izquierda. Pero les pregunto, ¿pueden ser bautizados del bautismo que yo soy bautizado? ¿Pueden beber de la copa de la cual yo beberé? Y ellos, quizás sin medir mucho las palabras, dijeron: sí, sí, podemos ser bautizados con tu bautismo. No estaban hablando de bautizarse en agua. Jesús estaba hablando del bautismo del dolor, del sufrimiento. Y sí, podemos beber de tu copa, que era esa copa que en Getsemaní él mismo le había dicho: Padre, si es posible que pase de mí sin que yo la beba. Pero a la hora de la hora, ahí lo tenemos en el relato de Pedro, el fracaso de los discípulos. Entonces, nosotros no debemos extrañarnos, hermano, que aún estando en el Evangelio y siendo creyentes, tengamos que enfrentar enfermedades, desempleo, maltratos, persecuciones, ofensas. Pudiera ser que a algunos le dieran una pedrada o varias, o que lo golpearan por causa del Evangelio, que lo despidan del trabajo. Y en determinadas circunstancias puede llegar al mismo martirio. Pero eso no nos debe extrañar, porque es en la cruz donde se revela la gracia del Señor. Es donde Jesús se da a conocer quién es Él. Sin cruz no hay Mesías. Sin cruz no hay Hijo de Dios. Sin cruz no hay salvación. Por eso dijo el Señor: si el grano de trigo no cae en tierra, se queda solo. Pero si cae en tierra y muere, llevará mucho fruto. Entonces, lo que los discípulos no entendieron, y lo que hizo que ellos se corrieran y lo negaran y terminaran fracasando, llorando, también puede hacernos fracasar a nosotros. Y eso sería el no comprender la verdadera naturaleza del Evangelio, que no solo es risa y alegría y que bendición y que paz la que hay, y que, o sea, hay momentos, claro, de gozo, de paz, de celebración, pero también es cierto que hay momentos de dolor y sufrimiento. Pero allí es donde el Hijo de Dios se revela a cada uno de nosotros. De manera que no nos asustemos, hermanos. Mantengámonos firmes y así veremos la manifestación del Hijo de Dios. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Y antes de hacer la oración, yo quiero invitar a las personas, a los amigos, amigas que todavía no han recibido al Hijo de Dios. Mas si usted ha escuchado hoy la palabra del Señor y a través de ella se da cuenta que el camino del Evangelio también tiene espinas, también tiene rocas afiladas, pero es el camino que nos lleva a conocer al Hijo de Dios. Si usted hoy necesita y reconoce la necesidad de recibir al Hijo de Dios, yo quiero invitarle para que usted no vaya a dejar pasar esta oportunidad y pueda venir para recibir al Señor como su Salvador. Si hay alguna persona, algún amigo o amiga que hoy necesita creer en Jesús, por favor, ahí en el lugar donde está, y levante su mano en señal de que quiere recibir a Jesús, y nosotros vamos a orar por usted.
con toda confianza, ahí en el lugar donde está, puede levantar su mano y vamos a orar por usted. ¿Hay alguna persona que necesita venir a Jesús? Acérquese, que hoy la puerta está abierta y usted está invitado para participar de la salvación del Señor. ¿Hay alguien que necesita venir a Jesús? Levante su mano con toda confianza. Nosotros lo que queremos es orar por usted. Lo que queremos es poner su vida en las manos del Señor. ¿Hay alguien que necesita recibir esta oración? Quiero invitar también, si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor, y pueda ser que usted se alejó porque pensó que el evangelio era una vida sin dificultades, sin problemas. Eso es lo que los discípulos creyeron, y por eso no pudieron reconocer al Señor, ni siquiera pudieron mantener firme su testimonio de Él. Si eso le pasó, pero hoy quiere reconciliarse, levante su mano también en este momento. Si usted se va a reconciliar, puede levantar su mano. Vamos a orar por usted. ¿Hay alguna persona, alguien que viene a reconciliarse al Señor? Levante su mano. Voy a terminar, hermanos. Hago la última llamada y luego oramos. Pero si hay alguien aún que necesita venir a Jesús por primera vez o necesita reconciliarse, indíquenoslo levantando su mano y vamos a orar por usted. Señor, te damos las gracias porque tú fuiste fiel a nosotros al mantener el testimonio de que tú eras el Hijo del bendito, y que los hombres te verían exaltado a la diestra del Padre y luego viniendo en su gloria. Ayúdanos para que nosotros también, con la misma firmeza y la misma valentía, podamos, Señor, asumir la vida cristiana, este camino del evangelio, que traerá conflictos, traerá contradicciones, traerá ataques, traerá burlas, pero que nada de eso nos detenga para poder, en medio de la cruz, descubrir tu gloriosa identidad, que eres el Hijo de Dios. Amén.